Bueno, pues buenos días. Y bueno, hace dos semanas, creo, sí, hace 2 semanas, predicó, no sé quién se acuerda, predicó aquí Paula Riquelme, y me llamó la atención que predicaba sobre Éxodo 3, sobre ese capítulo en el que vemos a Dios hablando con Moisés a través de la zarza, y me llamaba la atención que al empezar decía Paula, bueno, Éxodo 3, decía que estaba un poco dudosa porque él decía que era un texto pues, que era bastante conocido para la iglesia y que no sabía si a lo mejor pues, la gente iba a decir, madre mía, este texto, ¿no? Pues imaginaos yo que estabais sentados sabiendo que 2 semanas después iba a predicar del Salmo 23. Digo, si como a alguien le parezca esto ya muy visto, verás tú cuando llegue yo aquí en 2 semanas. Pero, pero esto me hacía pensar la importancia, de hecho me reafirmó más en este texto, porque me hacía pensar la importancia con la que nos acercamos a la Biblia y sobre todo, a mí por lo menos me advirtió del peligro de asumir que Dios no puede hablarte a través de un versículo o a través de un capítulo, porque está muy visto. Y realmente este fue uno de los motivos que cuando Evelio me propuso pues, predicar, me hizo que realmente pues, eligiera este texto. Bueno, también sí que es verdad que he de confesar que a nivel personal es un capítulo que me gusta mucho. De hecho, es de los primeros contactos que recuerdo con la palabra, antes incluso de venir a esta iglesia, porque era el capítulo favorito de un familiar muy querido. Y no sé, me hacía ver cómo evoluciona y cómo Dios trabaja en cada uno cuando se deja. Y fijaros, como digo, si realmente este texto tiene para sacarle, que yo pensaba, mi idea era predicar del capítulo entero, pero al final me he quedado en la mitad, en los 3 primeros versículos. De hecho, yo quería haber llegado al versículo 4, pero la verdad es que no había dos opciones, o estar aquí 1 hora o reducir. Y dije, bueno, lo dejamos para otra vez. Porque este salmo lo podíamos dividir en dos metáforas. Del versículo 1 al 4 tenemos la metáfora del pastor y luego del versículo 5 al 6 vemos la metáfora del anfitrión. Son las dos muy interesantes y que se complementan, pero como digo, nos centraremos hoy en los 3 primeros versículos. Como decía Lola, estoy muy de acuerdo que es un salmo que es bastante conocido y que creo que todos, pues, incluso cuando decía el texto, me decía Emilio, si no hace falta ni que lo pongamos en la pantalla, lo podemos decir entre todos. Y eso está muy bien. En la Biblia, de hecho, también la metáfora del pastor es bastante común. En el Antiguo Testamento vemos la metáfora del pastor para referirse al Mesías venidero. Lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 74 de nuevo, en el Salmo 80, en Isaías 40:11, Ezequiel 34, Miqueas 7. Y también en el Nuevo Testamento lo encontramos, ¿no? Vemos en Juan 10 a ese pastor que entrega su vida por las ovejas, en Hebreos 13:20, ese pastor que equipa a los santos, o al príncipe de los pastores que viene en su gloria, en 1 de Pedro 5:4. Y este salmo es muy conocido y creo que, porque en realidad aporta mucha alegría, aporta mucho ánimo y creo que tiene mucho que decirnos en este sentido. Pero no es eso en lo que yo me voy a centrar hoy, porque creo que de eso hay bastante dicho y muy bueno y os animo realmente a que lo meditéis de esa perspectiva, pero a mí me gustaría darle una vuelta. Por eso he puesto esa coletilla de vivir como auténticas ovejas, porque me gustaría que hoy nos preguntáramos qué significa realmente eso de vivir como auténticas ovejas. Que pudiéramos darle una vuelta y sobre todo asegurarnos que estamos entendiendo todo, que no hacemos, como decía antes, eso de que le ponemos la etiqueta de fácil o de básico y a lo mejor no estamos perdiendo todo lo que se nos tiene que decir aquí, ¿verdad? Y por eso es lo que quiero meditar hoy. Creo que es importante, porque cuando leemos este salmo, es verdad que nos centramos mucho, y con razón, insisto, en el buen pastor, ¿no? En Dios. Pero creo que muchas veces olvidamos una cosa, y olvidamos que el hecho de que Dios sea pastor no nos convierte automáticamente en ovejas. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es decir, en la jerga eclesial aparece mucho la palabra oveja, aparece mucho el Salmo 23, ¿verdad? Pero ¿estamos entendiendo toda la profundidad que tiene todo esto o nos estamos quedando en la superficie? Yo recuerdo cuando empezaba a hacer la predicación, una de las cosas que anoté para recordarme siempre que estuviera preparándola es, cuidado Javi, cuidado con reducir el concepto de oveja a una mera caricatura graciosa y cuidado con reducir el Salmo 23 a un capítulo muy visto o a un regalo original que poner en una taza o en una tarjeta. Cuidado, porque no está mal hacer estas cosas, pero sí está mal si lo reducimos. Entonces me gustaría que hoy pudiéramos hacer este autoexamen, todos nosotros. ¿Y cómo podemos empezar esto de aquí, este replanteamiento, ¿no? Pues a mí una de las cosas que me gusta es poner todo el capítulo en interrogativo.
Todo el capítulo, en vez de, porque si os dais cuenta, todo el capítulo son afirmaciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero a mí me gusta enfrentarme a él sin asumir absolutamente nada. No partir de que yo ya sé algo o yo estoy de acuerdo con algo, sino ponerlo todo en interrogativo. Por ejemplo, te animaría a leer este capítulo y leerlo de la siguiente forma. Leer, ¿el Señor es mi pastor? ¿Nada me falta? ¿Descanso en él? ¿Voy por donde él me conduce? ¿Busco las nuevas fuerzas en él? ¿Me dejo guiar por sendas de justicia? ¿Él está a mi lado? Bueno, él seguro que lo está, pero yo estoy a su lado. ¿Me reconforta su vara? ¿La bondad y el amor me siguen? ¿Habito en su casa? Creo que ya solo con esto, si dejara ahora un tiempo para que cada uno meditara, ya tendríamos aquí el tiempo de esta predicación y de un par de ellos más. Yo lo que haré esta mañana será compartirte algunas reflexiones que yo he llegado en este sentido, que espero que puedas combinar con las tuyas y que también pues, me las puedas hacer saber para que entre todos pues, podamos entender qué es eso de vivir como auténticas ovejas. Y vamos a empezar en el primer versículo, pero solamente en la primera parte, cuando dice, el Señor es mi pastor. Y aquí aprendemos un primer punto que es básico, pero es muy importante. Y fíjate bien que cuando David, el salmista, escribe que el Señor es su pastor, lo hace porque está asumiendo su papel de oveja, porque una auténtica oveja asume que es una oveja. Es decir, es consciente de su realidad y además se esfuerza por sacar provecho de esta realidad. Es decir, asume lo que es y busca cómo crecer en ello. Fíjate, David había sido pastor en un tiempo, todos lo sabemos, había sido pastor en su juventud. Y es interesante cómo él mismo, que había sido pastor de ovejas, ahora contempla al Señor en ese mismo oficio, como pastor suyo, ¿verdad? Es decir, David saca lecciones de provecho espiritual de su vida anterior, es decir, de su conocimiento del pastoreo, y entonces asume lo que es, asume que es una oveja de Dios y busca cómo crecer en esto. Es decir, David utiliza algo que entiende, como es el pastoreo, para aprender de Dios. Entonces, ya la primera pregunta sería, ¿de qué entiendes tú y cómo puedes aprender de Dios a través de esto? Porque realmente, si lo vemos todo a través de la gracia, no hay nada en este mundo que no nos pueda resultar útil para sacar de ello alguna enseñanza, no importa lo que sea. Si nuestro corazón se mantiene lleno de gracia, encontrará la forma de trabajarlo y de sacar provecho de ello. Y aquí David saca un provecho espiritual muy claro. Y es que cuando David dice aquí, Jehová es mi pastor, lo hace porque sabía muy bien todo lo que esto implicaba, todo lo que se refería a este oficio. David sabía muy bien que las ovejas son animales indefensos, son animales temerosos y que necesitan ser guiados por un pastor que las defienda, un pastor que las guíe, porque si no es muy difícil que sobrevivan de los depredadores y que sobrevivan también sin descarriarse del camino, ¿verdad? Y por eso nosotros también como cristianos necesitamos ser cuidados y dirigidos por este gran pastor que es Jesucristo. Porque los peligros que enfrentamos son similares y la Biblia nos advierte de esto, ¿verdad? Nos advierte del enemigo que está como león rugiente, nos advierte de los vientos de doctrinas, nos advierte de los deseos de la carne, de las tentaciones de este mundo. Así que te animo a que te pares y te preguntes, ¿estoy asumiendo mi realidad y estoy aprendiendo de ello? Charles Spurgeon, el comentarista, dijo que antes de que un hombre pueda decir verdaderamente esto de Jehová es mi pastor, antes que eso, debe sentirse una oveja por naturaleza. Es decir, uno no puede afirmar que Dios es su pastor a menos que sienta en sí mismo esa naturaleza de oveja. Debe relacionarse con una oveja en su necedad, en su dependencia de ese pastor, en su naturaleza. David, al haber sido pastor, entendía a la perfección estas necesidades y entendía a la perfección el cuidado que debe prestarles es el pastor a las ovejas. Y es por eso que se compara con esta criatura débil, con esta criatura indefensa. Y sobre todo asume, al asumir que es una auténtica oveja, asume que Dios es su proveedor, que Dios es su preservador, que es su director. O si te quieres quedar con una palabra, asume que es su todo. Y como decía también, esto la verdad es que era de lo que más me hacía reflexionar, de que nadie tiene el derecho en realidad a considerarse a sí mismo oveja del Señor, a menos que su naturaleza haya sido regenerada, porque no venimos ya de serie con nuestra naturaleza de ovejas, necesitamos que Dios produzca en nosotros esa obra sobrenatural. De hecho, si te fijas en la Escritura, no define a todo el mundo como ovejas. De hecho, algunos lo definen hasta como lobos. Una oveja, ¿qué es lo que es? Es un animal domesticado que tiene un dueño, no es un animal en estado salvaje que vaga libre. La oveja tiene un propietario que la valora y la cuida, porque por regla general además ha pagado un alto precio por ella. Y por eso, hermanos, esto en realidad es hermoso saber que cuando asumimos nuestra posición, cuando aprendemos de ello, entonces podemos afirmar con la certeza que lo hacía David, que el Señor es nuestro pastor.
Y me encanta esta primera frase del Señor es mi pastor, porque fíjate el nivel tan elevado de confianza que expresa esta frase. Es decir, esta frase no dice, no encontramos un condicional, no encontramos un sí, un pero, no encontramos un espero que sea mi pastor. No, David afirma, el Señor es mi pastor. Y por eso te animo a que podamos cultivar este espíritu de auténtica dependencia y de nuestro Padre espiritual. Porque asumir esto, asumir nuestro papel de oveja, por dejarte, antes de pasar al siguiente punto, un pequeño hilo del que tirar para que puedas empezar, ¿cómo se puede traducir esto de asumir que somos auténticas ovejas, además de esa dependencia? Pues en Juan 10, Jesús, como decía antes, habla de sí mismo como el buen pastor. Y Jesús dice que él conoce a sus ovejas, pero también dice que ellas le conocen y que ellas le siguen. Es decir, una auténtica oveja obviamente conoce a su pastor, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 27, ellas oyen mi voz y me siguen. Es decir, las ovejas conocen bien al pastor, porque obviamente si no conoces al pastor, ¿a quién vas a seguir? Es decir, si no conoces la voz del pastor, ¿cómo la vas a seguir? De hecho, es posible que no solamente no la sigas porque no conoces la voz del pastor, seguramente una oveja que oye una voz extraña no solo no la sigue, sino que le da miedo, que seguramente, porque no la conoce. Entonces, hermanos, pensaba que Dios es fiable y Dios es seguro, pero es el no conocerle lo que nos aleja de él muchas veces, no que sea él de una forma u otra, porque Dios ya sabemos cómo es y eso no va a cambiar. El tema es, nosotros le conocemos porque una auténtica oveja que asume lo que es, conoce a su pastor y aprende de ello. Y conocer, como digo, es dedicar tiempo. Conocer no es saber que existe. Es decir, yo sé que Leonardo DiCaprio existe, no tengo ninguna duda de ello. Ahora, no puedo decir que lo conozca, ¿verdad? Pues esta cosa que tenemos tan clara, no sé por qué muchas veces nos baila nuestra relación con Dios. Por ello, una auténtica oveja asume que es una oveja. Y después de decir David que el Señor es mi pastor, dice que nada me falta. Y aquí vemos una acción con su consecuencia. Dice, el Señor es mi pastor y en consecuencia nada me falta. Es decir, vemos una conexión. Nada te falta si el Señor es tu pastor. Con lo cual, la pregunta, aunque ahora la responderemos, no sería, de primeras no sería, ¿de verdad nada me falta? Sino, ¿de verdad el Señor es mi pastor? Porque vemos la conexión. Si el Señor es mi pastor, nada me falta. Por eso es crucial que asumamos que somos una auténtica oveja, porque la segunda característica es que a una auténtica oveja nada le falta. Y bueno, espero que llegado a este punto nadie diga, vaya, llevamos dos características y la primera quizás, pero esta segunda difícil, o sea, como que nada me falta. Vamos a ver, es decir, yo estoy viendo que aquí tengo a esta persona que ha venido con un cochazo a la iglesia y yo he venido a patita. O aquí este que se ha comprado ahora una casa y yo nada de nada, ¿verdad? Entonces, vamos a reflexionar, porque es verdad que así de primeras parece extraño, ¿verdad? Pero fíjate, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo dice, que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Fíjate a esta relación de sinonimia que se establece entre ese nada me falta, que leemos en la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, y ese tengo todo lo que necesito, que vemos en la Nueva Traducción Viviente. De nuevo, Spurgeon dijo aquí una cosa muy interesante, que dijo, puede ser que no lo tengas todo, pero nada te faltará. Y verás como, espera. y es verdad, es normal que de primeras no nos cuadre, porque va en contra de la sociedad de hoy en día a más no poder. Es decir, esto no puede ir más en contracorriente de una sociedad en la que ahora mismo está basada exclusivamente en crearnos necesidades. En que si no las tienes, te las creas. En que tengas que tener más, comprar más, todo más, más, más. Pero aquí vemos todo lo contrario. Y fíjate dos versículos que nos muestran también esta idea claramente. En primera de Juan 5:12, Jesús nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y entonces yo te pregunto ahora, ¿qué hay más importante que esto? ¿Qué hay más importante que no puedas tener que la vida? Mateo 16:26 también nos pregunta esto y nos dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo hay algo que valga más que tu propia alma? Con lo cual, sí, es verdad, a una persona justa, a una persona que sigue a Dios, a una auténtica oveja, le van a faltar una serie de cosas. Y le van a faltar una serie de cosas que de hecho seguramente el injusto, el impío tenga. Es verdad. Pero hay una razón para ello. Y déjame mostrártelo con un ejemplo un poco tonto. Hay una razón para esto que podemos entender, y es la misma razón por la cual tú, por ejemplo, a un carnicero no le puedes decir que le falte en su tienda la Xbox o un libro de Homero, ¿verdad? Tú no vas a la carnicería y le dices, oye, ahí te falta la Xbox o te falta un libro de Homero. Tú le puedes decir, oye, pues si no tiene el cuchillo, oye, te falta el cuchillo o te falta esto. ¿Por qué no le puedes decir que le falte la Xbox o el libro de Homero si no los tiene?
¿Por qué no le va a faltar si no los tiene? Pues porque no los necesita, porque por naturaleza no hace uso de estas cosas. Es decir, solamente te pueden faltar las cosas que son imprescindibles. Solo te puede faltar lo que realmente te hace falta. Al justo solo le pueden faltar aquellas cosas que son necesarias. Y la Biblia nos dice que no son muchas las que necesitamos. En Lucas 10:42 Jesús denomina que hay una cosa que sí necesitamos y la denomina como la mejor parte. Y bueno, te animo a que puedas investigar, si no lo has hecho ya, qué es eso de la mejor parte. Y por qué al justo, aunque le falten muchas cosas, nada le falta. ¿Por qué al justo nada hay que pueda desear que sirva para aumentar la riqueza que ya tiene? Y nada hay que le falte, que le pueda limitar o hacerlo deficiente o llevarlo a sentirse falto de algo. Déjame que te repita esto. Al justo nada hay que pueda desear que sirva para aumentar la riqueza que ya tiene. Y nada hay que no posea que pueda limitarlo o hacerlo sentirse falto de algo. Y de verdad, hermanos, me lo pensé mucho cuando hablar de esta parte en concreta porque sé que lo que estoy diciendo no es cualquier cosa. Y sé que ahora mismo tengo delante mía a muchas personas y cada una es una situación totalmente diferente. Pero es que vivir como auténticas ovejas, hermanos, es entender que Dios te conoce más que tu pareja, que Dios te conoce más que tú a ti mismo y que Dios va a manejar cada situación de nuestra vida del modo exacto en que nos gustaría si tuviésemos su sabiduría. Y sé que esto es algo que es fácil de decir, pero es difícil de entender, ¿verdad? Y por ello te lo voy a repetir otra vez. Es que tenemos que entender que Dios nos conoce más que nuestra pareja, que Dios nos conoce más que nosotros a nosotros mismos y que Dios va a manejar cada situación del modo exacto en que nos gustaría si tuviésemos su sabiduría. Porque es lo que te decía, experimentar esto de que nada te falte en medio de la necesidad es algo sobrenatural, no es algo que vas a conseguir haciendo yoga o meditando, es algo totalmente sobrenatural y por eso solo está al alcance de Dios. Y me encanta cómo expresa esto Filipenses 4, esos versículos del 11 al 13 que seguro que también todos conocemos, cuando nos dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos que este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fijaros en qué contexto está. Está en un contexto de asumir que nada te falta. No sé, yo pensaba que es un versículo que usamos mucho, sobre todo a lo mejor pues, cuando vas a un examen y a lo mejor no has estudiado mucho y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pero vemos en qué contexto está escrito. Es decir, vemos que nada me faltará o nada me falta no significa lo tengo todo. Lo que significa es he decidido no desear más de lo que el Señor, mi pastor, me dé. Y esta idea me he parado un poco más porque creo que es absolutamente central. Es decir, si lees el resto del Salmo no es más que un desarrollo de estas palabras. De nada me faltará. Porque en estas palabras encontramos todo lo que se nos muestra en el Salmo más adelante. Encontramos descanso, encontramos alivio, encontramos misericordia, encontramos guía y dirección, encontramos paz ante la muerte, encontramos triunfo y bendiciones rebosantes, encontramos confianza ante el futuro, seguridad eterna en la vida y en la muerte, en las luchas espirituales y materiales, en la prosperidad y en la adversidad, tanto ahora como por toda la eternidad. Por eso es importante, hermanos, porque a una auténtica oveja asume que es una oveja y a una auténtica oveja nada le falta. Y si vamos al versículo 2, nos dice el versículo 2, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Y de nuevo, fíjate, si vemos otra versión, la Reina Valera, que es la que hemos leído, dice, junto a tranquilas aguas me pastoreará. Es decir, y aquí, bueno, parece algo obvio, ¿no? Alguien es tu pastor si te pastorea. Si no te pastorea, no es tu pastor. Hasta aquí creo que todos estaremos de acuerdo, ¿verdad? Y pues entonces todos creo que estaremos de acuerdo en la tercera característica, que una auténtica oveja se deja pastorear, se deja conducir junto a esas tranquilas aguas, se deja conducir hacia esos verdes pastos. Y a lo mejor parece la característica más obvia, ¿no? Una oveja se deja pastorear, es decir, obviamente. Pero en realidad creo que es de las más difíciles, porque esta característica atenta directamente contra nuestro orgullo, contra nuestra iniciativa a decir, yo manejo el volante y nadie más. Y es importante porque hay gente que a lo mejor el primer punto lo tiene, a lo mejor hay gente que ha asumido que es una oveja, pero que se rebela contra ello, que no se deja pastorear. Y esto, hermanos, cuidado, porque es muy peligroso. Porque es importante dejarse pastorear. No sé, ponte en la situación de esas ovejas en las tierras desérticas de Judea. El pastor tendría que saber muy bien lo duro que sería para esas ovejas caminar kilómetros y kilómetros por zonas áridas.
Igual que nuestro pastor sabe lo duro que es caminar kilómetros y kilómetros por esos días duros que muchas veces tenemos que caminar. Las ovejas que caminaban a menudo bajo los rayos de un sol abrasador, igual que muchas veces esos reveses de la vida son ese sol abrasador para nosotros. Pero el pastor también conocía una cosa, y conocía dónde estaban los oasis, y conducía a las ovejas para darles descanso, alimento y guía. Y por eso digo que creo que esto es importante. Si te das cuenta, este salmo creo que es un salmo muy, muy personal. Me fijaba que me llamaba la atención que encontramos mucho las palabras me, mi, mis. Son palabras que aparecen un montón en este salmo. De hecho, aparecen en todos los versículos. Un me, un mi, un mis. Y a mí me encanta, como te decía antes al principio, por ejemplo, en el versículo 1 que dice: el Señor es mi pastor. Veíamos que David nos dice: el Señor es el pastor del mundo en general y conduce a toda la raza humana como si fuera su rebaño. Podría decir esto, pero y sería verdad, pero no dice esto. Dice, el Señor es mi pastor. Y ahora en el versículo 2 dice: el Señor me conduce. Es decir, lo que está diciendo aquí David es que, aunque no fuera el pastor de nadie más, aún así sería mi pastor, porque me cuida, me vigila y me guarda a mí, personalmente. David lo que está diciendo es que aunque nadie más le siguiera, aunque nadie más se dejara pastorear por él dice que yo lo haría. Con lo cual, ahora la pregunta es, para ti, para mí, ¿puedes decir esto? ¿Puedo yo decir esto de que aunque nadie más le siguiera, aunque nadie más se dejara pastorear, aún así yo lo haría? Aunque yo fuera la única oveja del rebaño, ¿seguiría a ese pastor? No sé. Creo que es importante porque a veces, por desgracia, nos conformamos con el discurso este de: yo creo que Jesús sí es el Hijo de Dios, murió por mis pecados, soy salvo y chimpum, punto y final, lo dejamos aquí. Y es como, vale, sí, vas bien, pero ¿cómo que punto y final? Es decir, ¿cómo podemos siquiera llamarnos cristianos si rehusamos entregar nuestra voluntad a Cristo? ¿En qué estamos creyendo entonces? ¿De verdad pensaba, nos vale con este discurso de sí, creo que Jesús hizo esto y realmente lo que hizo me viene bien, me viene guay, pero ya está, que no se meta en nada más? Yo pensaba, ¿de verdad? No sé, pensaba que este argumento hace aguas por todos los lados. Es decir, este argumento los futboleros lo sabrán, hace más aguas que la defensa del Atleti este año, que no hay por dónde cogerla. Y te digo esto por decirlo de una forma graciosa, porque si lo decimos de una forma clara, esta idea es antibíblica, me atrevería a decir. ¿Cómo que hasta aquí? Creo me viene guay, pero ya está. No sé. Cuidado, porque puede ser que hayas tenido una experiencia increíble con Dios, puede ser que asistas a la iglesia regularmente, puede ser que leas la Biblia, puede ser que ores, pero si no te dejas conducir junto a esas tranquilas aguas, si no te dejas pastorear, si no entregas todo a Cristo, incluyendo tu voluntad, no puedes ser una auténtica oveja. Porque a veces puede ser que creamos intelectualmente en Dios, puede ser que incluso lo experimentemos emocionalmente, pero un compromiso con Dios implica el intelecto, implica las emociones, sí, pero también implica la voluntad. Y déjame también mostrarte esto con también un ejemplo así un poco tonto, pero imagínate que yo he escuchado hablar muy bien de una chica, me han hablado muy bien, tal, y entonces pues te hablan bien, pues te surge el interés en conocerla, ¿verdad? Así que pues tú vas, la conoces y nada, todo va muy bien. Así que intelectualmente pues tú apruebas a esa persona. ¿Sería esto suficiente ya para pedirle que se case conmigo? No, ¿verdad? Creo que nadie lo haría, ¿no? No, ¿verdad? Entonces, para casarse hace falta algo más que esa aprobación intelectual, ¿verdad? Entonces seguimos pasando tiempo y nos conocemos más, pasamos más tiempo y entonces ahora sí llega el momento que a lo mejor pues estábamos buscando y pues nos enamoramos, todo muy bien y demás. ¿Estamos ya listos para casarnos? Todavía no, ¿verdad? Todavía un poco pronto, cuanto menos, ¿verdad? Teníamos el intelecto, ahora tenemos las emociones, pero todavía falta algo más, ¿verdad? Porque sí, un día llegará el día de la boda, llegará el día que estemos pues delante del pastor, delante de toda la congregación y estaremos en la boda. ¿Y qué es lo que haremos ahí, en ese momento en la boda? ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Estamos comprometiendo nuestra voluntad el uno con el otro, nos estamos entregando el uno al otro, es decir, a esa aprobación intelectual que surgió hace tiempo y a esa aprobación emocional que también teníamos, le llega ahora el compromiso, ¿verdad? Es decir, el matrimonio, creo que sobre todo los que ya pues, lo estáis experimentando, creo que estáis de acuerdo que no puede ser verdadero a menos que no se entreguen esa persona el uno al otro, ¿verdad? Intelecto, emociones
y voluntad. Pues la Biblia también habla de nuestro matrimonio con Cristo. Y creo que este matrimonio tiene que ser igual. Es un matrimonio que tiene que ser culminado con el compromiso. Y como digo, creo que esto es importante, porque de nuevo, si ahora mismo te preguntara cuál es la base del Evangelio, así de primera, ya acaba el culto y así, toma, sin anestesia ni nada, oye, pues ¿cuál es la base del Evangelio? Intenta resumírmelo. Seguro que alguien diría, bueno, la base del Evangelio es la salvación, es decir, sálvate. Bueno, no te voy a decir que no esté, que la salvación sí, pero a lo mejor no. Porque la base del Evangelio, yo te diría que creo que no es sálvate. La base del Evangelio es que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Obviamente que el Jesucristo sea el Señor trae como consecuencia la salvación. Es eso lo que nos da salvación. Pero la buena noticia es que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro pastor. Con lo cual, nos estamos dejando pastorear. ¿Estamos asumiendo realmente esa buena noticia o nos estamos quedando con lo que nos interesa? Y este versículo también, el versículo 2, nos muestra que esto de dejarnos pastorear tiene bastante miga, porque vemos en los dos verbos que encontramos en este versículo, encontramos el verbo descansar y el verbo conducir, y vemos que tiene una parte pasiva en el verbo descansar y una parte activa en el verbo conducir. Es decir, vemos que Él me conduce, Él me muestra el camino, sí, pero yo debo andarlo. Lo pensaba, por ejemplo, que en circunstancias normales el pastor no es quien alimenta a las ovejas, ¿verdad? En circunstancias normales el pastor se limita a dirigir las ovejas a su rebaño, a las ovejas a los pastos, perdón, y son ellas las que se alimentan solas. Pero es verdad que hay veces que quizás pues a finales del otoño, a lo mejor cuando los prados están más secos, o en invierno cuando están cubiertos por la nieve, es verdad que ahí es el pastor el que más directamente tiene que alimentar a las ovejas, porque si no morirían. Es decir, que vemos que esto de dejarse pastorear tiene dos partes. Por un lado vemos la parte más pasiva, que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y creo que para esta parte pasiva deberíamos preguntarnos, ¿cuáles son esos delicados pastos? Y yo por lo menos lo que encontraba, veía un símil muy claro con las Escrituras, con la palabra, porque pensaba que la palabra de Dios, esas palabras están siempre jugosas, siempre frescas, esas palabras que nunca se agotan, ¿verdad? Vemos que en la Biblia nunca hay escasez de alimento, vemos que la hierba es tan larga que el rebaño puede tenderse cómodamente en ella, vemos que no hay riesgo de que cuando tú vayas a comer de esa hierba, por lo mejor pilles involuntariamente una piedra o algo que no esté bueno, ¿verdad? Vemos que esas escrituras son siempre nutritivas, las escrituras son siempre dulces y abundantes, y las escrituras nutren nuestra alma con la misma eficacia que esos pastos nutren a las ovejas. Y pensaba que cuando realmente por la fe obtenemos descanso en esas promesas de Dios, es interesante que somos como esas ovejas, ¿no? Que yacen en el prado y al yacer ahí en sus escrituras encontramos ese alimento y también encontramos la tranquilidad, es decir, encontramos el refrigerio y también el descanso. Pero fíjate muy bien que como dice literalmente, que dice me hará descansar. Es decir, no dice yo voy y descanso, dice me hará descansar. Y leía que en un comentario que, por lo visto, en el hebreo literalmente dice me hace recostar, me hace reclinar o yacer. Es decir, nos hace recostar. Con lo cual es el Señor quien nos capacita para hacer esto. Le necesitamos para recostarnos porque es Él quien nos hace recostar. Es decir, necesitamos al Señor para poder percibir y asimilar las verdades de su palabra, para poder alimentarnos de ellas. Lo necesitamos. Por eso es imprescindible que nos dejemos pastorear, porque si no, no hacemos nada. Pero de nuevo, tenemos que estar muy agradecidos por poder apropiarnos de estas promesas. Hermano, piensa cuánta gente hay, cuántas almas turbadas que darían absolutamente cualquier cosa, que darían el mundo entero por conseguir esa paz y ese descanso. ¿Cuánta gente hay que conoce dónde está la bendición, pero no pueden decir que les pertenece? ¿Cuánta gente hay que sabe dónde están esos pastos verdes y delicados, pero que no pueden pastar y recostarse en ellos porque no se dejan pastorear? Creo que esto es importante, hermanos. Pero además es importante hacerlo de forma pasiva, pero también es importante hacerlo de forma activa, porque además decir en este versículo 2, me hará descansar de forma pasiva, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará o me conduce, ¿verdad? Con lo cual vemos que la segunda parte de una vida cristiana fuerte es también una actividad inspirada por la gracia, es decir, no basta con pensarlo, hay que también actuar. Las ovejas no permanecen constantemente recostadas en los prados, sino que también avanzan, van progresando hacia esa perfección cristiana. Y dice junto a esas aguas de reposo. Y pensaba que esas aguas de reposo las podemos comparar a esa influencia que tenemos a través del Espíritu Santo. Es decir, que una vez que pasivamente nos hemos alimentado de los pastos de su palabra, ahora somos fortalecidos
o conducidos por el Espíritu. Vemos esa relación, nos alimentamos de la palabra y caminamos en el Espíritu. Vemos que el Espíritu es como ese agua que nos dice el versículo, que purifica, que refresca, que satisface, ese agua que nos ayuda en nuestro caminar. Son esas fuentes de reposo. Vemos ese Espíritu que ama la paz y la tranquilidad, que nos da reposo en nuestro caminar y que puede fluir en nuestra alma, que puede estar derramando esos torrentes de agua y puede inundar nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando nos dejamos pastorear. Así que, hermano, te animo a que nos dejemos pastorear con todo lo que esto implica. Porque una auténtica oveja hemos visto que asume que es una oveja, hemos visto que a una auténtica oveja nada le falta y hemos visto que a una auténtica oveja se deja pastorear. Y ya el último punto más breve. Una auténtica oveja depende de su pastor al 100%. Vemos en el versículo 3 que dice, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y esta es una idea que ya veíamos, o sea, que no se nos presenta de nuevas en el versículo 3. Lo veíamos en el versículo 1, ¿no? Cuando David establece al Señor como su pastor, ¿verdad? Y cómo al estar en él nada le falta. Pero me gusta aquí cómo lo deja súper claro, que dice, me infunde nuevas fuerzas. Es decir, ¿cómo, de nuevo, si le preguntamos al texto, ¿cómo son esas fuerzas? Son nuevas. Es decir, que no las teníamos de antes, no las teníamos sin Dios. Me gusta además cómo lo traducen la Reina Valera y la Biblia de las Américas, que dice, la Reina Valera dice, confortará mi alma, y la Biblia de las Américas dice, restaura mi alma. Es decir, que no estamos hablando de fuerzas humanas, pues estamos hablando de algo totalmente sobrenatural, algo que llega al alma, porque ¿qué fuerza humana puede restaurar un alma? ¿Qué fuerza humana puede confortar un alma? Son fuerzas nuevas que vienen de Dios, que es algo sobrenatural, con lo cual no la busquemos en algo que no sea sobrenatural. Dice también este texto, me guía por sendas. Es decir, necesitamos su guía para ir por esas sendas, dependemos de él al 100%, dependemos de nuestro pastor para ser guiados por esas sendas. Es decir, dice que me conduce junto a fuentes tranquilas, junto a aguas de reposo. Es decir, que son lugares a los que no podemos llegar por nosotros mismos. Necesitamos un guía. Por eso en el versículo 2 también que hemos leído decía me conduce y aquí dice me guía. Es él quien me tiene que guiar. Nosotros no podemos llegar si no es de esta forma, ¿verdad? Aquí en este versículo 3 encontramos dos verbos, que son los verbos infundir y guiar. ¿Y quién es el sujeto de estos dos verbos? ¿Quién infunde y quién guía? Es Dios, ¿verdad? Él es quien infunde nuevas fuerzas, Él es quien guía por sendas de justicia. Con lo cual, Él debe ser quien infunda nuevas fuerzas en nosotros. Él debe ser nuestro motor y debe ser nuestra guía. Él debe ser quien indique nuestra hoja de ruta. Porque el camino de una oveja está totalmente sustentado por el pastor. Es el pastor quien la mueve a caminar. Es el pastor quien le marca el trayecto. Es decir, fíjate, tú piensas, las ovejas no necesitaban saber dónde iban. Las ovejas no le preguntan a su pastor, oye, ¿dónde vamos? Y ya decido yo si voy. No, las ovejas, ¿qué es lo único que necesitaban saber? Lo único que necesitaban saber las ovejas es dónde estaba el pastor, para seguirlo. Ya está. No necesitan saber nada más. No necesitaban saber dónde estaban los verdes pastos o las aguas de reposo. Era lo único que necesitaban saber. Y vamos a pensar esto muy bien, porque se dice muy rápido, ¿verdad? Pero, ¿qué priorizamos en nuestro caminar diario? ¿Saber dónde están los pastos o saber dónde está el pastor? Cuando estamos cansados y agobiados, ¿qué buscamos? Porque Jesús nos dice, oye, buscad las aguas de reposo y allí nos vemos, a ver dónde están, y ahí descansáis. No, Jesús lo que nos dice es que le busquemos a Él, que es Él quien nos da el descanso. Mateo 11:28 nos dice, id a las aguas de reposo, allí nos veremos. Dice Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, venid a mí, que yo os hago descansar. Entonces, cuando no puedes más, cuando estás cansado, ¿en qué te apoyas? ¿Dónde buscas dirección cuando estás perdido? Porque una auténtica oveja depende de su pastor al 100%. Y este pastor no es otro que Dios. Por tanto, debemos depender totalmente de él. Y me encanta que este versículo es muy claro, porque es un versículo donde vemos que el cerebro pensante, donde la mano ejecutora es Dios. Es decir, si de nuevo hacemos esto de poner el versículo en interrogativo y leemos y decimos, ¿quién me infunde nuevas fuerzas? ¿Quién me guía por sendas de justicia? ¿Por amor a qué nombre? Pues la respuesta a las tres preguntas es la misma. Dios, Dios y otra vez Dios. Y esto de verdad lo podemos ver en muchas cosas. Por ejemplo, yo también lo veía en las dos proposiciones que encontramos en este versículo. En la segunda parte del versículo vemos dos por. Vemos por sendas de justicia y por amor a su nombre. Es decir, por amor a su nombre, o me gusta también como dice la Nueva Traducción Viviente, que dice así da honra a su nombre.
Es decir, que todo este proceso, todo nuestro caminar, debe dar honra a Dios. Es decir, depender de Dios al 100% es buscar su honra. Con lo cual, aquí cabría preguntarnos ahora, ¿mi vida da honra a Dios? ¿Busco intencionalmente esto? Porque esto es importante, dar la honra a Dios, porque el segundo por dice por sendas de justicia. Es decir, que el liderazgo del pastor no solamente consuela y restaura, también guía. ¿A dónde? A la justicia. Aquí cuando dice por sendas de justicia, vemos que la dirección de Dios sobre nosotros tiene un aspecto moral. Es decir, depender del pastor es asumir su guía, es asumir su dirección, es seguirlo siempre. Porque muchas veces sí, somos rápidos en asumir su consuelo, su restauración, pero la guía, como decía antes, a veces nos cuesta un poco más. Es decir, no debemos olvidar que cuando hablamos de los creyentes, las sendas que caminamos no son definidas como sendas sin más. No dice me guía por sendas, dice me guía por sendas de justicia. Esto es importante. Es decir, que aquí el versículo adquiere, como decía antes, un sentido moral. No son descritas como sendas sin más, son descritas como sendas de justicia. Es decir, debemos entender, hermanos, que el camino por el que el Señor nos va a guiar, por el que nos va a pastorear, es un camino de rectitud moral. No van a ser sendas sin más, ¿verdad? Va a ser un camino de rectitud moral, de justicia. Con lo cual estamos viendo que dejarse guiar no es yo me tumbo y ya que el Señor ya lo haga todo, ¿verdad que no? Me dejo guiar de forma pasiva, sí, pero camino de forma activa por estas sendas. Y esto es algo que requiere mucha firmeza. Con lo cual, requiere firmeza, creo, el asumir que somos auténticas ovejas. Requiere firmeza el hecho de que nada nos falte. Requiere firmeza el que nos dejemos pastorear. Y requiere firmeza depender de nuestro pastor, depender de Dios al 100%. Hemos visto, hermanos, que en este capítulo vemos que Dios aparece muy, muy activo. Con lo cual sería una pena que, como es el Salmo 23 que todos conocemos, que lo dejáramos pasar. Y que olvidáramos que Dios aparece muy, muy activo. Fíjate, te voy a dar, fíjate en todos los verbos que aparecen, fíjate todos los verbos que hacen referencia a Dios. Hace descansar, conduce, infunde fuerzas, guía por sendas de justicia, está a mi lado, reconforta, dispone un banquete, unge mi cabeza, llena mi copa. O sea, fíjate todo en 6 versículos de Salmo. ¿Y cuántos verbos hacen referencia al salmista? ¿Cuántas acciones hace el salmista? Pues solo encontramos 2 y de hecho no hemos llegado hoy a ellas. Lo vemos en el versículo 4 que dice no temo y versículo 6 que dice habitaré en la casa del Señor. Solamente dice esto. Con lo cual, ante tantas cosas como hemos visto que Dios hace, ¿qué podemos hacer? Pues no temer y habitar en su casa. Pero para ello, para no temer y para habitar en su casa, debemos ser auténticas ovejas. Y hemos visto que esto es mucho más que una mera caricatura graciosa, ¿verdad? Hemos visto todo lo que implica ser auténticas ovejas. David, como pastor, como te decía al principio, conocía muy bien estos roles, los roles de pastor y de oveja. David sabía lo que implicaba ser una oveja y por eso asumió ese papel de oveja y el papel de Dios como su pastor. Se dejó pastorear y dependió de él al 100%. Y es en ese contexto en el que pudo afirmar este versículo 1 de que nada me falta. Con lo cual ahora la cuestión es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? De una forma personal. Las ovejas son animales, como te decía antes, que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. Y quizás es por eso que la Biblia los compara constantemente a los creyentes con ovejas, porque necesitamos ser constantemente cuidados y guiados. Y ahora para terminar, vamos a cantarle a Dios, vamos a cantarle a nuestro pastor, vamos a cantarle que queremos estar cerca de Él, porque lo necesitamos. Y te animo a que ahora, mientras lo haces, que puedas reflexionar lo que estás cantando y cómo te puedes acercar a este Dios. Y sobre todo lo que ese Dios, tantas cosas que puede hacer cuando nos acercamos a Él. Así que, hermanos, mi deseo hoy para ti, de una forma personal, como personal es este salmo, mi deseo hoy es que realmente puedas vivir como una auténtica oveja. Así que mi oración hoy es que Dios nos ayude, a su iglesia de Puertollano, a vivir como auténticas ovejas.